Se cuenta que el rey Santiago I, uno de los reyes de Inglaterra, le tocó actuar como juez en una ocasión. Escuchó atentamente un lado del caso y estaba listo para emitir su fallo, pero luego escuchó el otro lado de la historia. Entonces, perplejo, no sabía qué hacer. La persona que al principio pensaba que era inocente aparecía ahora como culpable. Anonadado, renunció a su posición como juez, expresándose así: puedo conducirme muy bien escuchando uno de los lados, pero al escuchar a ambos, no sé quién tiene razón. A un juez confundido le será muy difícil tomar decisiones correctas. Dios es un juez imparcial, completamente justo y exacto. No se confunde en ningún sentido cuando nos juzga. La Biblia enseña que cada uno de nosotros tiene un caso pendiente ante Dios. Tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios y dar cuenta de la forma en que hemos vivido y lo que hemos hecho. Cada hombre y mujer que ha vivido en este planeta tiene un caso pendiente delante de Dios, delante de la corte más exaltada del universo. El apóstol Pablo habla acerca de esta cita a la que todo el mundo tiene que acudir. Dios ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo. Hechos 17, verso 31. Nadie podrá presentar excusa. Nadie podrá escapar a la cita. La Biblia dice claramente que todos tendremos que acudir. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5, verso 10. Ya sea que lo creamos o no, que nos guste o no, que profesemos o no ser cristianos, todos tenemos que comparecer sin importar quiénes seamos. Dios no tiene favoritos. Cuando somos emplazados por el tribunal del cielo, tenemos que comparecer. ¿Por qué? El apóstol Pablo nos da la respuesta. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Romanos 14, verso 12. La decisión de la corte celestial sellará para siempre el destino de cada persona. Y la decisión será irrevocable, porque no hay otra corte superior a la cual apelar. Pero antes de conocerse el veredicto o de darse la sentencia, debe haber un juicio o investigación. Vayamos a nuestra Biblia para encontrar un cuadro de este tribunal o corte celestial. El profeta Daniel escribió: estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles le servían, y millones de millones estaban de pie delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Daniel 7, versos 9 y 10. En este pasaje Daniel nos presenta a Dios, el Padre o anciano de gran edad, sentado en su trono eterno y rodeado de incontables ángeles. Note ahora lo que Daniel vio luego en su visión. Daniel 7:13. Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días, y le presentaron delante de él. Aquí el Hijo de Dios está de pie ante el anciano de días. Cuán semejante a la escena de un tribunal en la tierra. Hay un juez que preside, el anciano de días. Hay testigos, los santos ángeles, que han visto y registrado todo. Y de pie, delante del trono, está Jesús, el abogado del hombre, como lo llamó el apóstol Juan. En 1 de Juan 2:1 leemos: abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo,
Primera de Juan 2:1. Bueno, dirá usted, todo el mundo parece estar allí, menos el que va a ser juzgado. En esencia esto es verdad, pero notemos lo que dice la Biblia. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel 7:10. Evidentemente, estos libros contienen los registros de los actos de aquellos que están siendo juzgados, porque Salomón escribió: Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12:14. Y Malaquías añade: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero, y Jehová prestó atención y escuchó. Y fue escrito un libro como memorial delante de él, para los que temen a Jehová y para los que toman en cuenta su nombre. Malaquías 3:16. Dios está consciente de cada vez que nuestro corazón es atraído a Él. Registra cada palabra de ánimo que le damos a alguien y cada acto de bondad. El rey David sabía también de registros porque dijo: Pon mis lágrimas ante ti. ¿Acaso no están escritas en tu libro? Salmos 56:8. Dios sabe también de nuestra gran tristeza en la vida. Dios sabe todo acerca de nosotros. David escribió al respecto: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Todos mis caminos te son conocidos. Y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Siendo que Dios sabe todo acerca de nosotros, no necesita guardar registros. Los registros se guardan por causa del universo, de manera que haya clara evidencia del amor y la justicia de Dios en cada caso. Es solemne saber que tenemos que rendirle cuentas a Dios. Para empezar, cada uno debe rendir cuentas por el don más precioso de todos, la vida. Eso es lo que dijo Salomón cuando escribió: Alégrate, joven, en tu adolescencia, y tenga placer tu corazón en los días de tu juventud. Anda según los caminos de tu corazón y según la vista de tus ojos, pero ten presente que por todas estas cosas Dios te traerá a juicio. Eclesiastés 11, verso 9. San Mateo escribió: En el día del juicio, los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36 y 37. Alguien ha calculado que las personas, como promedio, hablan suficientes palabras en una semana como para llenar un libro de 320 páginas. En 60 años, eso significarían más de 3,000 libros de ese tamaño. ¿Qué tendrá para decir su librería en el día del juicio? Pero hay algo más. Quedará al descubierto aún la motivación detrás de esas palabras y acciones. Primera de Corintios 4:5 declara: El Señor sacará a la luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidentes las intenciones de los corazones. En ese día no podrá borrarse nada, ni habrá encubrimientos. El ser humano puede engañar a sus amigos y aun a sus familiares, pero nadie puede engañar a Dios. Dios lee los secretos del corazón. Cuando llegue el día del juicio, nos encontrará en una de estas dos posiciones. O nuestro registro de los errores pasados ha sido cubierto con la sangre de Jesús, o ese registro nos condenará. Y por supuesto, no es lo que profesamos, sino lo que en verdad somos y hacemos lo que determinará el fallo. Se nos dice que cuando Jesús venga, recompensará a cada uno conforme a sus hechos. Mateo 16:27. Nuestras obras no son la base de nuestra salvación,
sino que lo es la gracia de Dios. Pero nuestras obras revelan si nuestro corazón está consagrado a Dios o no. Tal vez esté usted pensando, si somos salvos por la gracia, ¿por qué vamos a ser juzgados por nuestras obras? Es una buena pregunta. El doctor Sakae Kubo escribió, consideremos lo que significaría que el juicio no se basara en obras. ¿Cómo nos juzgaría Dios? ¿Por nuestra piel? ¿Nuestra raza? ¿Posición social? ¿Educación? ¿Apariencia? ¿Nuestros talentos? ¿Nuestra fuerza? ¿Nuestro estatus? ¿O condición espiritual y social? ¿O nuestra mera profesión de fe en Cristo? Dios puede juzgarnos solo por nuestras obras, buenas o malas. Son el resultado espontáneo de un corazón lleno de amor hacia Dios y el hombre. Es la relación de amor con Jesús lo que motiva a sus seguidores a hacer buenas obras. Como corolario al libro de Eclesiastés, dijo Salomón, la conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12, versos 13 y 14. Añade, porque Dios traerá a juicio toda acción. Siendo que la relación del hombre con Cristo va a ser juzgada por su conducta, debe haber una norma clara por la cual medir esa conducta. En nuestros procedimientos judiciales aquí en la tierra, el propósito de un juicio es determinar si se ha cometido un crimen, si se ha quebrantado la ley. Solamente cuando una ley ha sido violada, puede encontrarse culpable al acusado. En el juicio de Dios hay también una ley o norma de conducta, y el apóstol Santiago indica cuál ley estará en rigor. Santiago 2, verso 12. Así hablad y así actuad, como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. En el versículo previo, Santiago menciona dos de los mandamientos: no matarás y no cometerás adulterio. Así que la ley de los 10 mandamientos, llamada aquí la ley de libertad, es la que será usada para juzgar al hombre. El juicio simplemente determinará de qué lado estamos en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. ¿Estamos con Cristo? ¿Le hemos permitido vivir su vida en nosotros? ¿Lo hemos amado supremamente a Él? ¿Hemos cumplido con su voluntad expresada en los 10 mandamientos? ¿Es nuestro deseo hacer su voluntad con su ayuda? ¿Ha escrito Dios su ley en nuestro corazón? A todo inmigrante que desea convertirse en ciudadano de un país, se les pide que prometa lealtad al mismo, comprometiéndose a ser un ciudadano leal y a respetar las leyes del lugar. Lo mismo sucede con los cristianos. Cuando aceptan a Cristo y desean convertirse en ciudadanos de su reino, Dios les pide que le prometan amor y lealtad y mantener en alto las leyes de su gobierno. Sin embargo, no todos los inmigrantes de determinado país permanecen fieles a sus votos. Algunos parecen ser ciudadanos leales al país, pero más tarde se descubre su conducta subversiva. Cuando puede comprobárseles tal conducta, se revoca su ciudadanía y son deportados. De la misma manera, no todos los cristianos permanecen fieles a sus votos. No es suficiente profesar ser seguidores de Cristo. Debemos permitir que la vida perfecta de obediencia y fe de Jesús sea vivida, reproducida en nosotros. Dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. La gran controversia entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, gira en torno al carácter del amor de Dios. Y la ley divina es una norma escrita en ese carácter. Con razón tiene un lugar tan prominente en el juicio final.
Pero un asombroso hecho muy poco conocido por los cristianos es que las cortes celestiales están en sesión ahora mismo. De hecho, el Apocalipsis, último libro de la Biblia, revela que el juicio de Dios se está llevando a cabo ahora mismo. Esa es la razón por la cual en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan presenta con estas palabras la última advertencia e invitación al mundo. Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Vi otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Decía a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Notará usted que este mensaje no dice que el juicio va a venir. Dice, la hora de su juicio ha llegado. La segunda parte de este triple mensaje pide a la gente que se aparte de los sistemas religiosos falsos que existirían en los últimos días. La parte final de este último mensaje al mundo advierte al pueblo de Dios que no se una a la adoración del poder de la bestia de Apocalipsis 13. Apocalipsis 14, 9 y 10. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente o en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios. Note usted los versículos 14 y 15 que siguen a la proclamación de los mensajes de los tres ángeles. Y miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz afilada. Y otro ángel salió del templo, gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar, porque la mies de la tierra está madura. ¿Qué es la mies o cosecha de la tierra? Es el fin del mundo. La mies tiene relación con la segunda venida de Cristo. ¿Y qué ocurre antes de la segunda venida de Jesús? El juicio de Dios. Este juicio revela quién está listo para su retorno. Pero ahora debemos investigar este hecho con más detenimiento. Tal vez usted se pregunta cuándo comenzará este juicio. La clave se encuentra en una admirable profecía del libro de Daniel. Daniel 8, 14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será restaurado. Esta es la profecía bíblica más larga respecto a tiempo. En profecía, cada día representa un año. Te he fijado un día por cada año, dice Ezequiel 4:6. Así que 2300 días representan 2300 años. Los 2300 años son parte de una profecía más amplia que se encuentra en los capítulos 7, 8 y 9 de Daniel. Esta profecía señala la fecha exacta del bautismo y la crucifixión de nuestro Señor. Revela también en forma exacta cuándo comenzaría el juicio. Estos 2300 días proféticos, o período de 2300 años, comenzaron con la orden del rey Artajerjes de restaurar a Jerusalén y reconstruir su economía. Los israelitas habían estado cautivos en Babilonia durante 70 años y anhelaban regresar a su hogar y reconstruir su amada ciudad. Finalmente, en el año 457 a.C., el rey proclamó el ansiado decreto. Partiendo de la fecha de ese decreto, esos 2300 años se extienden hasta el año 1844 después de Cristo. Regresemos ahora a nuestro texto. Luego de 2300 días proféticos, o años literales, sería purificado el santuario. Hemos visto que esta profecía llega hasta 1844. ¿Qué significa la restauración
o purificación del santuario? En 1844 comenzó lo que la Biblia llama la hora de su juicio. El reloj marcó la hora. Y usted se preguntará, ¿qué relación tiene el juicio de Dios con esta purificación del santuario que Daniel profetizó que ocurriría al final de los 2300 días? ¿Qué es esta purificación del santuario? ¿Qué tiene que ver con el juicio? La Biblia describe los dos santuarios, uno en la tierra y otro en el cielo. En el antiguo Israel, la gente traía diariamente sus sacrificios al santuario. Allí confesaban sus pecados, imponiendo las manos sobre el cordero del sacrificio, y luego le quitaban la vida. Con ello mostraban su fe en la futura muerte expiatoria de Jesús, el Hijo de Dios. En la actualidad, cuando pecamos, le pedimos a Dios que perdone nuestros pecados gracias a que Jesús murió en nuestro lugar para pagar la deuda del pecado. Sin embargo, antes del Calvario, el pecador no tenía un sacrificio al cual mirar en el pasado. Miraba por fe hacia el futuro, cuando el Cordero de Dios habría de morir por todos. Al sacrificar a un animal inocente, veía en él al inocente Salvador, que vendría a morir para hacer posible que recibiera el perdón. Entonces, sus pecados eran transferidos, simbólicamente, al santuario, cuando el sacerdote rociaba la sangre del animal ante el velo del lugar santísimo en el santuario. Entonces, cada año, en un día determinado, los hijos de Israel celebraban un servicio sumamente solemne y sagrado, llamado Día de la Expiación o Purificación del Santuario. Para el pueblo de Israel era realmente un día de juicio. 10 días antes de ese día, se tocaban las trompetas, haciéndoles recordar a los israelitas que era tiempo de hacer un inventario de su vida, arrepentirse y confesar sus pecados. Todos los que fallaban en hacerlo eran desterrados del lugar. Porque en este día se hará expiación por vosotros para purificaros, y quedaréis purificados de todos vuestros pecados delante de Jehová. Levítico 16:30. El libro de Hebreos dice claramente que el santuario terrenal y sus servicios eran una ilustración del santuario que está en el cielo, donde Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros para el perdón de nuestros pecados. El apóstol Pablo dijo, «Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre». Hebreos 8:1 y 2. Y en otro lugar, «Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote, entró una vez para siempre en el lugar santísimo mediante su propia sangre, logrando así eterna redención, porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor». La muerte de Cristo en el Calvario provee una completa expiación o redención de nuestros pecados. Hebreos 7:25. Por esto también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. El verdadero tabernáculo o santuario está en el cielo. Todo lo que pasó en la tierra fue una figura de lo que sucede en el cielo de acuerdo con el plan de salvación. Jesús es el Cordero que murió. Jesús es el Cordero que vive. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote también. Así como en Israel, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, así Jesús, al final del tiempo, entró en el lugar santísimo a llevar a cabo su labor de juicio. En el juicio es nuestra relación con Cristo y nuestra actitud hacia Él lo que determina nuestro destino eterno. Cristo anhela salvarnos. Jesús está haciendo todo lo que puede por salvarnos.
Notemos lo que nos dice. Por tanto, a todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10, versos 32 y 33. Como usted puede ver, no tiene que estar solo en el juicio. Si hemos confesado a Cristo, Él nos confesará delante del Padre. Si estamos con Cristo, Él es nuestro abogado. A través de Jesús podremos estar delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. El registro de nuestra vida deberá mostrar la pureza de la vida de nuestro Salvador, y se nos dará crédito por su vida perfecta. Amigo, amiga que me escuchas, los que aman y siguen a Jesús con todo su corazón no tienen nada que temer acerca del día del juicio. Jesús presentará los méritos de su propia sangre derramada para cubrir cada pecado confesado. Al efecto, el apóstol Juan escribió: La sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Amigo que me escuchas, estamos viviendo en las últimas horas de este mundo, previo al advenimiento de Cristo, y ya se ha venido llevando a cabo en las cortes celestiales desde 1844 el juicio. Sin duda el juicio comenzó con Abel, la primera persona justa que murió en este planeta. El apóstol Pablo escribió: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Primera de Pedro 4:17. En otras palabras, el juicio comenzó con aquellos que profesaron pertenecer al pueblo de Dios. Imaginemos por un momento el turno de Abel frente al tribunal divino. Cuando su caso es traído a la corte, Dios considera la vida de Abel y allí está el registro de su aceptación de la muerte del Cordero de Dios. Uno de los últimos actos de Abel, registrados en la Biblia, fue el sacrificio que ofreció, mostrando su fe en el Redentor venidero. La vida de Cristo le es acreditada a su cuenta. Sus pecados están ahora todos cubiertos por la sangre del Cordero de Dios. Jesús, el abogado de Abel, extiende sus manos que llevan las cicatrices de los clavos y dice: Padre, mi sangre pagó la deuda de Abel. Los corazones de miríadas de ángeles se llenan de emoción cuando Jesús dice: mantén el nombre de Abel en el libro de la vida. Y su nombre permanece allí. Cristo lo prometió. Apocalipsis 3:5 dice: el que venza será vestido con vestidura blanca, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y sin duda, el nombre de Judas ha sido traído al tribunal de juicio. Judas había sido un seguidor de Cristo, uno de sus discípulos. No era del todo malo, pero su vida no estaba a la altura de su profesión. No amaba a Cristo en forma suprema. En ocasiones se sentía atraído a Cristo, pero una debilidad lo llevaba a otra hasta que finalmente vendió a su Señor por 30 piezas de plata. Entonces, en su angustia, se ahorcó. Jesús amaba a Judas. Hasta se detuvo a lavarle los pies llenos de polvo la noche de la última cena. Jesús deseaba ganarse el corazón de Judas. Deseaba poder defenderlo como su abogado en el juicio. Pero Judas le volvió la espalda. Cuán triste debe de haber sido para Jesús revisar el nombre de Judas. No nos servirá de nada en el juicio nuestra propia justicia. Escuchemos lo siguiente. Todos nosotros somos como cosa impura, y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Isaías 64, verso 6. Solamente aquellos que han continuado poniendo a Cristo en el primer lugar de su vida pueden vestir el manto de su justicia. Sin Él, ninguna persona puede ser vindicada en el juicio. Por ello el nombre de Judas
es borrado del libro de la vida. Amigo que me escuchas, vivimos en una hora solemne. Así como los israelitas, nosotros también necesitamos hacer un inventario de nuestra vida. Necesitamos mantener nuestro compromiso con Jesús, siendo esa nuestra única posible preparación para comparecer ante el tribunal. Pronto se terminará el tiempo de probación y se pondrá en efecto el decreto. El que es injusto, haga injusticia todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. En ese tiempo será retirada la misericordia y perdón que Dios le ha ofrecido al hombre durante tanto tiempo. Las palabras más tristes que el ser humano pueda pronunciar serán las de aquellos que rechazaron la salvación, que no aceptaron a Cristo como su Señor y abogado. Entonces dirán: ha pasado la siega, se ha acabado el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías 8, verso 20. Luego Jesús regresará a la tierra. Notemos sus propias palabras. He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras. Apocalipsis 22:12. Lo dejo contigo, mi amigo, amiga que me escuchas. Jesús anhela ser tu abogado en el juicio. Anhela que aceptes su sacrificio en el Calvario, que confieses tus pecados de modo que Él pueda borrarlos. Anhela tenerte escrito en el libro de la vida. El apóstol Juan describe a los que entrarán y los que no entrarán a la ciudad santa. Jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:27. ¿No te gustaría abrirle tu corazón a Dios sin dilación? ¿No te gustaría pedirle que quite de tu vida cualquier cosa que te impida entrar en su reino? En el juicio se revelan todas las cosas acerca de nosotros. Todo queda expuesto ante el universo entero. Todos nuestros pecados quedan registrados. ¿Te gustaría tener tus pecados cubiertos por la sangre de Cristo? Que Cristo te declare como suyo en el juicio, diciendo: sí, esta mujer, este hombre, es uno de los míos. Yo le he perdonado sus pecados, le he cancelado su deuda, le he perdonado su culpa. Sus pecados están cubiertos con mi sangre, borrados de los registros para siempre. Jesús está delante del trono celestial. Está allí en el juicio como tu Salvador. ¿Vendrás a Él ahora mismo, en este momento? ¿Le entregarás tu vida completa a Jesús? ¿Por qué no haces esa decisión ahora mismo, mientras oramos, y le dices: sí, Señor, toma mi vida, deseo ser tuyo? Como soy, con mi maldad, miseria plena y ceguedad.
pues hay remedio, yo lo sé, Señor.